Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Bienvenidos. Qué placer enorme estar con ustedes esta mañana. Por cierto, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a expresarle nuestra admiración, nuestro respeto a ese rol importante que juega la mujer hoy en día, sabiendo de las vicisitudes, de todos los factores adversos que se presentan y de todas esas características que distinguen a una sociedad donde desde luego el tema de la mujer se vuelve muchas veces muy vulnerable. Así es que vaya mi reconocimiento especial a todas las mujeres este día, a esa mujer de empeño, a esa mujer de sacrificio, esa mujer que juega el papel de padre también y madre, y por supuesto aquella que vela mucho por la educación y la formación de sus hijos. Así es que muchas felicidades. En los últimos días hemos estado haciendo una observancia sobre el estado actual de los partidos políticos, particularmente examinando el número de deserciones que están experimentando dos de los principales históricos partidos que han estado gobernando el país, como es el caso del FMLN, Arena, incluyendo otros como por ejemplo el partido Gana, creo que menos el PDC. Hemos estado de alguna manera examinando algo que para muchos es como una especie de canibalismo político, es decir, los traigo de acá para meterlos acá, sobre la base de qué es lo que está pasando y cuáles son las sintomatologías que experimenta cada uno de los partidos. Ayer lo conversábamos con Eugenio Chicas del FMLN. Queremos este día martes ver desde la perspectiva del partido Arena, en vista de que yo he estado particularmente haciendo y girando invitaciones al presidente de este instituto político para que nos acompañe y nos dé sus puntos de vista, pero lamentablemente no hemos logrado coincidir en las agendas para hablar sobre este tema. Quiero agradecerle particularmente a una persona que ha estado con nosotros de manera frecuente, dándonos sus puntos de vista en su calidad de conocedor de temas del país y ahora en su calidad de asesor legislativo de la fracción del partido Arena, Carlos Araujo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ernesto, gracias, es un placer de nuevo estar por esta tu casa. Tenía días de no venir por acá. Tal vez te quiero robar un minuto para hacer una observación sobre el tema de la celebración del día de hoy, del 8M, del Día Internacional de la Mujer, que más que una celebración de fiesta, sí, para conmemorar el Día de la Mujer o atender a la mujer como tal, yo creo que este día debe ser un día de reflexión y de evaluación de los avances que hemos dado como sociedad a nivel general, a nivel mundial y sobre todo en El Salvador, sobre la protección de los derechos de la mujer. Yo creo que en el país han habido avances como este tema de la ley especial integral de protección para la violencia contra la mujer. Creo que es un avance significativo, pero faltan muchas más cosas. Hay cosas como reconocer a las mujeres trabajadoras de los hogares, como reconocer también de alguna manera algunos derechos que no se le están dando a nivel internacional o ratificar algunos convenios también internacionales que El Salvador tiene que hacer en función de la búsqueda de esta equidad, equiparar los derechos de los hombres con las mujeres también. Así que más que una conmemoración y una celebración, es un día de reflexión, creo yo, para evaluar los avances sobre este tema de mujer. Bien, me parece que es un buen complemento a las palabras que en su momento decía, de reconocer precisamente ese rol que hoy en día está jugando la mujer. Y más allá de lo que podrían ser aspectos que bien puntuales tú has mencionado, creo que es importante ver y medir los alcances en función de una política pública que ayude y contribuya precisamente a llenar esos vacíos que en su momento la historia misma seguramente los ha creado y le ha negado las oportunidades de desarrollo a la mujer. Bueno, vaya, entonces para toda la mujer. Entremos en materia. A ver, Carlos, estuviste al frente durante un periodo electoral. Bueno, de hecho, estuviste como panelista permanente de nosotros acá en la edición especial de los viernes. Entras
corres por una candidatura Candidatura a diputado, no logras los votos, te quedas precisamente sobre la base de ser un militante más de la fracción del partido. Hoy estás trabajando con ellos y, como te decía al principio, hemos estado examinándolos, tratando la manera de sacar una radiografía de los partidos políticos y particularmente de Arena a raíz de todo este, digamos, constante forma de deserción que estamos viendo. ¿Cuál fue tu experiencia o cuál es tu experiencia? ¿Cómo estás viendo esta situación? Comencemos por ahí. Mira, yo creo que lo dije en su momento también cuando, previo a las elecciones del 2021, yo decido abandonar la vida civil, podría decir, ¿verdad? Para incorporarme en un partido político y correr por una candidatura, precisamente porque creí que era el momento de no solo hablar, de no solo señalar, de no solo hacer análisis, sino que tomar acción directa en el lugar de los hechos. Y por eso decido incorporarme de nuevo a la vida política partidaria. La experiencia, bueno, y cuando yo doy el paso y que argumento el por qué me voy a incorporar a Arena nuevamente, es porque creo y considero de que se estaban dando los pasos necesarios para mostrar desde ese momento ya un cambio al interior de Arena y de lo que pretendía ser Arena como oposición también ya en ese momento. Así que decido incorporarme. He venido observando de alguna manera el quehacer de Arena después de las elecciones como tal. Pues me invitan a participar un poco, de asesorar al grupo parlamentario también y al partido desde la visión política y el análisis también que se pueda generar, y ahí estamos tratando de colaborar en esto. Yo continúo ahí porque sí creo que de alguna manera Arena es el partido de oposición en este momento, es el partido más fuerte en este momento, y que tiene al interior la voluntad, o sea, su dirigencia tiene la voluntad de hacer aquellos cambios necesarios para poder presentarse nuevamente ante la ciudadanía y poder recuperar esa confianza perdida, porque tenemos que reconocer algo, o sea, después de ser 4 periodos presidenciales exitosos, ¿verdad? Tener muchísimas alcaldías, tener un gran apoyo popular y una legitimidad de la población hacia el partido, pues a donde nos encontramos ahora es por algo. O sea, no es sencillo, no es fácil, o sea, y esto tiene que ver con... la historia lo coloca a cada quien en el lugar que se merece. Y eso es lo bueno de la democracia, y por eso es tan importante la democracia, porque tú como partido, como político, te sometes al escrutinio público, al escrutinio del elector, y será él el que decida si estás haciendo bien tu rol de funcionario público o no lo ve así. A ver, circunscrito a una democracia de Estado, pero ¿qué pasa con la democracia de los partidos? Que entiendo que es la sintomatología que escucho decir. Pero es que fíjate que no es cierto, o sea, esos señalamientos que se están dando, y si quisiéramos venir al punto de las renuncias como tal, yo en eso sí lo he denunciado ya públicamente, lo he hablado claramente. Esto no es un tema interno, no es un tema orgánico del partido, todas estas renuncias que se están viendo, sino que es algo inducido. Hay un plan, y yo le llamo así un plan, para crear una falsa oposición por un lado y para minimizar a la oposición política, y en este caso llámese Arena. Yo todavía bromeo con mucha gente al interior del partido del titular que le pongo yo a esta película, que es Arena bajo ataque presidencial. O sea, y te lo enmarco con esa categorización. Y te cuento un poco la historia, por qué te digo que está bajo ataque. Esto no comienza hoy con las renuncias. Esto comienza previo a las elecciones de diputados del 2021, cuando de alguna manera, bueno, te hago un paréntesis, 6 meses antes posiblemente de las elecciones, diferentes estudios de opinión, y no los míos, como para que no empiecen a bromear algunos por ahí con ese tipo de cosas, más o menos proyectaban que Arena iba a tener alrededor de 22 diputados, ¿verdad? Que era lo mínimo que se podía obtener, así como estaban las condiciones dadas en ese momento. Viene, y si tú comparas con el resultado que se obtuvo en las elecciones, fueron 14 diputados. O sea, ahí hay una diferencia de 6 diputados aproximadamente. Pero esto, ¿por qué sucede de esa forma? O sea, hay elementos previo a las elecciones que se dan, que no tienen que ver con decisiones propias de Arena, y sí con decisiones del gobierno, para poder afectar de alguna manera a la oposición. O sea, llámese
quitan el FODES a las alcaldías. ¿Quién tenía la mayoría de las alcaldías en ese momento? Arena, 143 alcaldías. ¿Qué pasa con el FODES? Un poco más en resumen, porque eso es parte de un capítulo que ya lo hemos tratado, creo. No contigo. Y digo en el sentido... Es que yo quiero contextualizarle a la gente. Sí, no, yo lo voy a hacer rápido, lo quiero contextualizar. Te quitan el FODES, no te dan el anticipo de deuda política, que es por primera vez en la historia que no se le dan a los partidos políticos. Y de alguna manera no se detiene la campaña presidencial abierta contra la oposición, con fondos públicos y usando la figura presidencial. Todo esto, minimizando los recursos de los partidos políticos, su capacidad para señalar a los alcaldes de que no hacen obras, y de alguna manera impactan en las elecciones. Entonces, eso viene y te da un resultado electoral. Llegas a la Asamblea Legislativa y de repente te caen en la sede, te quitan las sedes de aquí, la de Aguachapán, vehículos, te quitan $3 millones que te tenían que dar, o ya se lo dieron a todos los partidos políticos, la liquidación de la deuda política como tal. Amenazan hoy en enero a los financistas de Arena de perseguirlos. Entonces, estas cosas sumadas, de repente a renuncias, al final de cuentas, caen en una conclusión de que sí hay un plan para poder estar dañando y deteriorando Arena como tal. Ok, veamos un poco el examen que hago de recoger la versión de los que han renunciado y que he tenido la oportunidad de conversar con ellos. A diferencia de lo que tú estás planteando, que me da la impresión que es parte de la, digamos, genealogía por la cual tú haces tu análisis o tus valores sobre este tema del debilitamiento en el que está cayendo Arena y sobre todo con este tema de las deserciones. Yo lo que he escuchado, o la media, o quizás digamos como la mayor parte de argumentaciones de las renuncias, es producto de que en Arena no se están viendo los cambios que deberían de existir precisamente para poder ver a una Arena renovada. Fíjate que a raíz de las declaraciones de lo que el día de ayer conversaba con este mismo tema con Eugenio Chicas, en el caso muy específico del FMLN, él decía que el FMLN debe de reconocer con humildad que nos equivocamos. Sí, uno. Y dos, cuando yo le pregunté, bueno, ¿y hay tiempo para replantearse el FMLN? ¿Cómo se está de alguna manera replanteando hoy de cara a lo que viene en los próximos comicios que nos tenemos a las puertas? Y él me decía, lo que tiene que hacer no solo Arena, no solo el FMLN, sino que también Arena, no sé si tuviste la oportunidad de examinarlo un poco, es montarse en la lucha social, porque de que como proyecto político venderlo per se, lo veo cuesta arriba. Mira, yo creo que cada quien y cada partido tendrá su propia evaluación y también el nivel en el que ha caído. O sea, es diferente. Y te puse dos puntos elementales para analizarlo. El tema introspectivo de quienes dicen nos vamos porque ahí no hay cambios, no quieren renunciar, no quieren abrir partido. Vale. Y el otro elemento es ¿cómo piensas remontar y lograr esa credibilidad que tú decías, esa confianza? ¿Con un proyecto político? Primero las motivaciones de la renuncia, todas son iguales, ¿verdad? Eso no hay duda. ¿No será un síntoma entonces de algo que verdaderamente está pasando más allá de culpar? Y te puedo decir que no es cierto, ¿verdad? O sea, más esa gente que dice que ha renunciado, algunos, por decirte, a nivel municipal, o sea, una vez fueron derrotados en las elecciones como tal, ni se volvieron a acercar ni siquiera a ver cómo estaba la sede de su partido y hasta los dejaron abandonados y tirados. O sea, a muchísima gente la dirigencia del Consejo Ejecutivo Nacional desde las elecciones ha estado trabajando con estructuras, con los sectores del partido, hablando, haciendo una evaluación de lo que ha sucedido y tratando de determinar un plan de futuro de Arena. Es que esto no se trata solo de un cambio de cabeza de dirigencia, sino que se trata de algo más allá. O sea, Arena ha llegado a un momento en que tiene que poner sobre la mesa, o sea, todo. O sea, y hasta su ideario como tal tiene que ser revisado, su organización, sus estatutos, sus objetivos. Muchos de los objetivos de Arena después de 40 años ya fueron cumplidos, después de gobernar durante tanto tiempo, y por lo tanto debe de ser replanteado. Esta sociedad cambia, o sea, las sociedades en el mundo cambian constantemente y los partidos políticos tienen que irse adaptando a esos cambios sociales. Entonces ese síntoma digamos, ese síntoma de insatisfacción que muestran, que la mayoría, yo así lo he visto y perdóname, es lo que yo percibo. Sí. Es que es lo que dicen.
Ajá. Pues sí, pero para ti entonces no tiene validez. Cierto, es que no es cierto. Mira, es que pero eres la única persona y con la confianza de que siempre hemos estado y tú perteneces también yo al conozco, staff de nuestros debates y todos, te hablo con mucha confianza. Hablo te digo, con propiedad. Y tú sabes, Ernesto, que yo normalmente nunca he mentido. Cuando yo digo algo lo puedo sostener. Bueno, ¿verdad? Tú tienes tu propia versión, te pregunto, pero es una versión de que es mentira que solo a ti te la he escuchado. Es que no, es que eso se ha dicho. Bueno, hace poco, no sé si viste que la estructura del departamento de San Salvador y particularmente de San Martín se pronunció. Se pronunció y explicaron y contaron de que están siendo inducidos, los reúnen. O sea, es que es lo otro que yo te quería contar sobre las renuncias como tal. Aquí hay 3 grupos y por eso te digo que todo es un plan. Por un lado, el más obvio y evidente, porque ha sido bastante público, es el caso de Fuerza Solidaria, ¿verdad? Que es un partido de ex-ganas principalmente, que andan reclutando gente. El otro grupo del diputado Carlos Reyes y una serie de exalcaldes asociados a ellos también. Y el otro grupo es la Nueva Democracia Cristiana con algunos funcionarios de gobierno asociados a ese equipo, ¿verdad? Que es la democracia cristiana como tal. Los 3 grupos sientan a estructuras de Arena, exalcaldes, directivas municipales, y les hacen ofrecimientos. En el caso de que si son alcaldes, que si renuncian, lo primero es que les van a dar proyectos de la DOM. Lo segundo es que si tienen problemas en corte de cuentas o legales con el Ministerio de Hacienda, le van a resolver los problemas. ¿Y hay pruebas? ¿Tú tienes pruebas sobre eso? Es que sí. Bueno, te estoy diciendo, la estructura de San Martín, el director municipal, estuvieron en una reunión invitados y ellos lo denunciaron. Aparte, yo he hablado con muchas de las estructuras a nivel nacional que cuentan exactamente lo mismo. Cuando te estoy diciendo esto es porque tenemos de primera mano la información. O sea, han invitado, por decirte, a 50 a las reuniones, renuncian 20, los otros 30 se quedan en Arena y cuentan lo que les están ofreciendo y quiénes los están llamando. Y yo te lo digo, Neto, tarde o temprano, y más temprano que tarde, saldrán las suficientes evidencias porque han sido demasiado obvios y evidentes con estos ofrecimientos. A la gente inclusive la chantajean. O sea, de decirte, mira, tenés problemas legales y si querés resolverlos, venite. O sea, cosas como eso. O sea, a ese nivel están llegando este tipo de inducciones. Antepones estos elementos al tema de la renovación. Como que la renovación no es porque... Es que es diferente. El doctor Portillo Cuadra estuvo, por cierto, en el programa, buen programa. Nuestros amigos los invito a que no se pierdan a las 8 de la noche en Canal 19, el programa Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Muy buen programa de opinión para que usted tenga también otra carpeta de análisis. Decía el doctor René Portillo Cuadra, si no se renueva, Arena. Claro. Ahí están las declaraciones, por cierto, retomadas de Pulso Ciudadano. Y eso es que eso lo hemos dicho muchos en Arena. Y es que eso no quiere decir lo que te estoy explicando de las renuncias, que obedecen a otra cosa y a un plan. Arena está trabajando internamente en un proyecto de renovación absoluta, de reinvención absoluta. ¿Pero con quiénes? Porque al interior. ¿Quiénes? Porque no. Mira, a mí que me diga un diputado que recientemente acaba de renunciar, que se siente solo abandonado cuando ni siquiera llegaba a las reuniones de fracción, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, es que cuando tú escuchas ese tipo de discurso y sabes que en la realidad no es cierto lo que está diciendo, eso denota nada más que obedece a cierto plan que están orquestando en función de dar señales de debilitamiento de Arena como tal. O sea, yo no te digo que no hay una impresión fuerte en la población de que Arena se está desarticulando por todo esto que está sucediendo de la renuncia y los argumentos que están dando. Lo que te digo es que lo que no me dejará mentir es que, y te lo digo desde ya, porque está sucediendo y el presidente del partido lo ha anunciado, ahora en marzo comienza todo este proyecto Arena. O sea, Arena está metido en este momento en un proyecto de reconversión y de transformación, pero de verdad real, al interior del partido. ¿Para qué? Para evitar que vuelvan a suceder precisamente todas estas cosas que en el pasado dañaron a la marca Arena. Carlos, sin necesidad, o mejor dicho, sin necesidad de llegar a perdóname, y lo voy a hacer bien coloquialmente hablando frente, y perdón, la disculpa a nuestros televidentes, sin la necesidad de estarnos dando paja. De alguna manera, Arena, lo que todo partido político requiere es fondos, dinero. Arena, entiendo, tiene un problema de deuda fuerte,
¿verdad? Sí, pero desde hace varias elecciones. No tiene financistas, de hecho tú lo acabas de reconocer, de que los financistas fueron perseguidos. Dije que están siendo perseguidos. Sí, por eso. No he dicho que no están ayudando. Esa es otra cosa. ¿Verdad? Que los persigan no quiere decir que no ayuden. O sea, Arena, yo lo que te digo es que sí hay un plan de debilitamiento en ese sentido. Cuando te bien explicado, cuando el gobierno te quita $3 millones que te mereces, de alguna forma te afectan económicamente. Pero es que eso no necesariamente solo con dinero. Mira, y tú creo que lo has visto. Hay campañas millonarias y pierden las elecciones. Si vamos a tomar el caso de la misma campaña cuando Nayib Bukele gana las elecciones contra Carlos Calleja, ¿tú crees que no había dinero en esa campaña de Arena? Sí había suficiente dinero y más que lo que pudo haber tenido el otro. O sea, no solo el dinero te va a hacer conectar con la gente. No, pero o sea, hablo de la sostenibilidad y sustentabilidad de un partido político. Arena está ahí y va a seguir viviendo. Te voy a hacer la pregunta mismita que le hice yo a Eugenio Chicas. ¿Está solvente o está en quiebra el partido? No está en quiebra, pero tiene deudas, es evidente. O sea, la última campaña, hay deudas directas de esa campaña. ¿Por qué? Porque el gobierno le ha retenido $3 millones y de una forma ilegal. Porque es ilegal lo que han hecho. O sea, si el día que querrás hablamos de por qué le quitaron esos $3 millones al partido. Porque este mismo tema lo toqué con Eugenio sobre el tema de Alba. Pero y los 3 millones que por ahí creo que... El problema de financiamiento no es el problema fundamental de Arena. O sea, el problema del dinero se puede resolver. Eso se resuelve. Así, cuando Arena hace 40 años empezó, tampoco tenía una gran cuenta. La renovación la ves en segundo plano. Tú ves que el problema, la renovación es un segundo o tercer plano. No. O sea, es que la reconversión no es la renovación. O sea, Arena, fíjate, y algo que te voy a poner sobre la mesa. Cada vez que ha pasado una elección y que ha perdido una elección Arena, lo primero y lo único que hacen es hablar de renovación y cambian la cúpula. ¿Y ha cambiado algo? Te pregunto. Desde fuera, ¿lo ves? ¿Cambian mayormente las cosas? No necesariamente. Entonces, no se trata de cambiar una cúpula nada más. Esto va más allá. Ok, voy a hacer una aclaración por aquello de los distorsionadores, tanto de un lado como del otro, ¿verdad? No estoy tratando la manera de hacer leña del árbol caído. No, se trata de hacer un análisis, una evaluación, un análisis. Yo estoy como claro lo hemos hecho con todos los partidos políticos. Y como periodista, ese es tu rol, preguntar para saber qué está sucediendo al interior. De eso no te preocupes. Lo que pasa es que hay fibras sensibles en algunos fanáticos políticos que dicen que esto es una contra. Ernesto, y no es eso. Y es bueno que se diga eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente allá afuera, detrás del televisor, que también se hace esas preguntas. Y es bueno aclararlas. Y tú mismo, siendo infidente, me dijiste, Neto, dame el derecho de respuesta para aclarar todo esto. Claro, y aquí estás, ¿verdad? Porque esa es nuestra labor. A ver, en el contexto de esa, digamos, buena intervención que tuvo Eugenio Chicas ayer, hablando del FMLN y un poco hablando también de lo que está haciendo a criterio de él mal el gobierno actual del presidente Bukele, ¿verdad? Y hablando también de lo que le ha pasado al partido Arena. Fíjate que este día el periódico, el Diario de Hoy, destaca como noticia lo que ahí tratamos, ¿verdad? El FMLN debe reconocer con humildad que nos equivocamos. Pero más abajo, en este espacio dedicado al análisis o a la puntualidad de editorial que tiene Paolo Lourdes, destaca carta a Eugenio Chicas, enhorabuena, dice. ¿Sí? Pero en el apartado, después de destacar de que qué bueno, que lo felicita por las declaraciones dadas en este programa, por primera vez, al fin un dirigente del FMLN habla sobre los errores del partido en el gobierno y en la oposición contra el régimen, ¿verdad? Que te lo mencionaba. Pero ya casi en la parte, digamos, final, dice, ojalá que en Arena también tomen la palabra y la iniciativa quienes están dispuestos a iniciar una renovación auténtica de la derecha. Renovación. Es que lo que yo te decía, tú estás viendo la renovación como un punto, como un punto ¿qué renovación? Como un punto 2. Renovación y es el habla cambio de que lo que está viendo aquí es una desarticulación del partido, que seguramente... Sí, pero es que yo voy más allá. O sea, Arena no necesita una renovación, necesita una transformación. Es diferente. ¿Y cómo la va a lograr con
cuando ves una ausencia de lo que él está diciendo, justamente, no, porque es que, Paolo, una ausencia de una postura dirigencial frente a ese proceso. Por eso, pero es que estás en la construcción del proceso, y es lo que yo te digo. ¿Están a tiempo? Sí, Ernesto, hoy en marzo inicia todo el proyecto ya público de esa construcción que se ha venido haciendo para poder llevar al partido a un nivel diferente. O sea, es que hay que reconocer, así como en los gobiernos de Arena, 20 años de gobierno, se hicieron cosas buenas, porque también hay que reconocer lo bueno que se logró con los gobiernos de Arena, también, tal y como lo plantea el mismo Eugenio, hay que reconocer los errores, y eso lo hemos dicho siempre. Yo no voy a pedir perdón nunca por los errores de gente que administró mal las cosas. Yo lo que voy a hacer es reconocerlos institucionalmente, que esos errores no se deben de volver a cometer. Incluso un error para mí sí institucional de Arena ha sido la tolerancia a que personas sin principios hayan llegado a los niveles suficientes de poder para poder hacer cosas malas y robar. O sea, es que Arena, cuando tú le preguntas a la gente en este momento qué piensan de Arena, se le viene a la mente la palabra corrupción. Es lo primero, ¿verdad? Y ha habido mucha corrupción, no es institucional, no es el partido, no es la marca, sino que son muchas personas de alto nivel que han estado en Arena, que han ensuciado la marca de esa forma. ¿Cuál es el reto de esta nueva dirigencia? Es hacer un proyecto que de alguna manera permita cambiar esa percepción pública. Ese es el reto principal. Sí, okay. Y eso no solo se hace con discursos, Ernesto. Eso se hace con actitudes, con hechos y demostrando que estás dispuesto a cambiar. Tú te debes que en este proyecto de transformación de Arena lleva como uno de sus principales estandartes convertirte en un partido anticorrupción. Y eso lo vas a tener que demostrar con hechos y no solo con discursos. Mira, voy a retomar algunos aspectos elementales que han dicho los que se han ido, por ejemplo, de figuras emblemáticas como el más último y reciente, que ha sido el diputado por el departamento de San Vicente, donde dice el doctor Donato Baquerano que precisamente la falta de ese liderazgo, la falta de esa intención de ver el cambio que necesita ya Arena, y por esa razón lo lleva a él a separarse del partido. Pues sí, pero yo no sé cuál es el cambio que no ve, porque te vuelvo a insistir. Te pongo el ejemplo de lo que yo estoy tratando la manera de... Por eso, pero es que ese es un discurso, Ernesto, eso que tú estás leyendo del diputado. Pero ¿qué espera más allá de un discurso? No, es que es lo que te digo, ¿qué solvencia moral tenés para cuestionar eso? Cuando tú no participas ni siquiera de las reuniones del grupo parlamentario donde se decide estratégicamente cuál es tu actuación. Cuando tú estás en una comisión de Hacienda y no señalas nada, cuando tú vas a una plenaria y no sentás una posición de señalamientos al gobierno a pesar de todas las cosas malas que están haciendo en el tema de administración pública. O sea, cuando no haces todo eso, ¿qué solvencia moral tenés para venir a decir lo que está diciendo el diputado? Sus motivos, te lo puedo asegurar, son otros y no los que dice el diario. Sí, pero, así te lo digo. Pero no le das nada a lo que todo se ha visto de credibilidad, digo en términos de creer. No, ¿por qué? es que, o sea, Ernesto, yo no sé cómo explicártelo ya. Sí. O sea, no, reconocemos de que llegar al nivel en el que estás... Yo te lo he entendido muy bien. Llegar al nivel en el que estás es por algo. No es por graciosos. O sea, hemos sido castigados por la población como partido político. ¿Por qué? Porque es lo que yo te quería decir en ese momento. Es que también fuimos muy tolerantes con este tipo de actitudes y comportamientos. Las personas que administraron el partido o que fueron figuras públicas principales en su momento hicieron un gran daño, porque se aprovecharon de muchos privilegios y hicieron cosas inadecuadas. Eso es lo que al final de cuentas terminó dañando la imagen del partido, ¿ok? Ahora, en retrospectiva, tenés que hacer un análisis de esos errores, porque fueron errores y garrafales, no son pequeños errores. ¿Para qué? Para evitar que vuelva a suceder eso y demostrarle a la población que sos un partido transformado y diferente. Y eso va a empezar cuando una nueva generación, inclusive, asuma las responsabilidades. Yo creo que ya es el momento en hacer un cambio generacional en Arena, en el tema de administración y de liderazgos como tal. Y es lo que estamos en este momento construyendo. Vamos a un poco ir cerrando esa brecha del análisis. Y ahora vamos a ver el otro lado también, el lado adverso de la cual tú hablas, de ese ataque que recibe el partido del oficialismo actual, ¿verdad?
Sobre todo hemos escuchado en algún momento las voces de algunos diputados oficialistas de decir, ya le viene el tiempo o el tiempo lo tienen contado, ¿verdad? Para tratar la manera de hacer y ver el equilibrio, precisamente en el análisis de el estado actual de los partidos políticos como lo estamos haciendo, y creo que ya casi cerrando. Solo me falta, creo, y voy a dejarlo abierto, público, la invitación nuevamente para que el señor Johnny Wright me acompañe acá, en esta misma tribuna, y hablemos precisamente desde su perspectiva sobre estos temas. ¿Te parece? Ok. 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana en esta primera parte del programa, en la que estamos haciendo el análisis evaluativo sobre los síntomas que están experimentando de deserción los partidos políticos y también de renovación, como lo ha explicado Carlos Araujo, quien está ahora en su calidad de asesor de la fracción, ¿verdad? O del partido. Del partido. La fracción también. Y la fracción también, del partido Arena. Y lo que buscamos de alguna manera es las respuestas a todos estos fenómenos causales que se están generando a partir de las deserciones que se han experimentado. Tratando la manera de hacer y buscar el equilibrio en cuanto a todos aquellos eslabones sueltos en toda esta cadena de situaciones que está pasando, no solo el Partido Arena, sino que el FMLN, como yo te lo mencionaba, tal y cual lo mostramos el día de ayer con Eugenio Chica. A ver, ¿qué piensas tú, sumado a elementos de los cuales tú crees que detrás de todo esto lo que hay es una intención por querer hacer destruir a los partidos de oposición, porque eso fue lo que tú dijiste. Ese es el punto. Exactamente. Voy a este otro elemento. Escuchaba en su momento decir algunos representantes del oficialismo, diputados, etcétera, decir que el tiempo lo tienen ya contado. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo no sé, o sea, a mí me encantaría que los diputados del oficialismo pues nos contaran un poco públicamente a qué se refieren cuando dan esa frase, porque el tiempo contado, si se refieren a temas de cancelación de partidos, yo no veo ninguna causal, y eso que tú sabes que conozco un poco de la materia electoral, no veo causales por los cuales Arena pueda ser cancelado en su momento. Claro. Así que no sé a qué se refieren como tal. Y si se refieren a que la población pues nuevamente castigará a Arena como tal, bueno, eso no depende de ellos, dependerá de lo que haga Arena en el futuro, ¿verdad? Y de lo que la población quiera de alguna manera comprar de lo que Arena pueda estar haciendo en un proceso electoral. Aquí lo más importante es de pedirle a los diputados del oficialismo que de verdad nos den las garantías suficientes a la oposición para que en el 2024 haya un proceso electoral limpio y transparente, con garantías. Yo creo que eso es lo más importante de todo lo que viene, o sea, de todo lo que hemos estado señalando como oposición, de las cosas malas que vemos, de los retrocesos democráticos que vemos en este país. Lo único que creo que les pedimos es que al menos den esas garantías para el 2024 y que sea la población la que haga una evaluación real de lo que está haciendo este gobierno o del comportamiento que está teniendo la oposición. Hay quienes piensan, Carlos, que ese rol contestatario y de oposición no lo tienen los partidos políticos y lo está asumiendo las organizaciones sociales. Es que mira, cada quien desde su trinchera, ¿verdad? La sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con todos estos temas de transparencia, de democracia y este tipo de cosas, pues ese es su rol, para eso nacen, para poder hacer evaluaciones y poder hacer propuestas también sobre las cosas que ven mal a la hora de ejercer un gobierno. Y la oposición, precisamente ese es su rol. O sea, a mí me da risa cuando yo escucho aquí a algunos de los renunciados, entre comillas, de Arena, venir a decir que hay que hacer una oposición constructiva, que no hay que pelear. Es que señalar no es pelear, Ernesto. O sea, el rol de la oposición política aquí en China, bueno, en China no hay democracia, es señalar, contrastar con responsabilidad, que es diferente, sin mentir, sin crear cosas de condiciones diferentes, y decir cómo lo haría yo si yo gobernara. Es señalar, contrastar y proponer. Esa es la fórmula, y de alguna forma
vinculado con la población y los sectores sociales. Yo te quiero comentar algo que a mí me gusta de lo que estamos viviendo en este momento en la fracción de Arena, que yo creo que ya se está comenzando a ver, y es que me agrada de sobremanera cómo el gobierno está retomando iniciativas de la oposición y particularmente iniciativas que Arena está presentando en la Asamblea Legislativa. Llámese el caso de lo que sucedió con las escuelas. Una de nuestras diputadas visibiliza el problema del deterioro de las escuelas junto a una propuesta de destinar el 20% de los recursos de educación a la infraestructura escolar, ¿verdad? Una situación que no se estaba manejando en ese momento como tal. Los medios de comunicación y la sociedad civil se montan en el tema, empiezan a exponer una gran cantidad de escuelas en ese deterioro. ¿Y qué pasa? Ni siquiera fue considerada en la Asamblea Legislativa la pieza, no se discutió, no se toman en cuenta. Pero al final, ¿qué pasa? Cambian a la ministra, nombran al ministro y la primera conferencia pública del ministro, ¿cuál es? Vamos a destinar 44 millones de dólares en este momento a reconstrucción de todas las escuelas dañadas. Esas son iniciativas. El diputado Lira ha estado con un tema constantemente poniendo iniciativas vinculadas a la pensión básica de los adultos mayores, de los viejitos, una pensión que son $50 al mes de los municipios más pobres. 37.500 adultos mayores que tenían 11 meses ya en este momento de que no se les pagaba la pensión. Empiezan con el tema y otros medios y otras organizaciones también a visibilizarlo. ¿Y qué pasa? Ayer ya les pagaron por fin. Ok, Carlos, si ese debe de ser el rol de ser, digamos, consecuente con propuestas, porque en el pasado, y no quiero hablar del pasado porque ya lo discutimos más, ¿no?, era la oposición para ciertos préstamos y que de alguna manera trajo consigo para muchos analistas el resultado electoral que les pasó la... Mira, no es tan cierto. Partamos de eso, pero no me quiero ir al pasado. Pero sino a ese rol. Tú destacas ahora de que sí, Arena propone y lo escuchan. Sí, no. Entonces, y también en su momento, es que tú no puedes apoyar un endeudamiento a lo loco, sin controles. Y eso es lo que Arena hizo en ese momento. ¿El gobierno actual tiene endeudado al país? Está en un nivel de insostenibilidad de la deuda. Ernesto, tú verás que pero muy cerca verás los grandes problemas que este país tendrá por ese tema de insostenibilidad de la deuda. Vamos a una crisis económica, pero no vista ni en la mejor época de la crisis aquella del 2008 cuando gobernaba Tony Saca. Hacia eso vamos. A todo esto del poco capacidad de manejo fiscal del gobierno, sumale todo el problema del petróleo sumado a la guerra, ¿verdad? Los altos precios, hoy sube 20 y tantos centavos nuevamente la gasolina. Bueno, ayer era un caos en las gasolineras. O sea, ¿no? y al final, aliviar 2 días nada más. Creo que hemos tratado un poco el tema de la necesidad ya de replantear o crear un comité de crisis. Es que es correcto. Ayer lo conversaba con Paul Steiner y ustedes en también, radio. Creo que en el viernes han tocado un poco ese tema. Me decía de que hay unas reuniones, ya se están haciendo las reuniones pertinentes para darle inmediatamente respuesta. Y ojo, y que no es un tema solo de capres y de gobierno, no solo son los funcionarios. No es un problema de gobierno, esto no es un problema de gobierno. Deben de tomar en cuenta los sectores vivos de este país. Y si quieren, no quieren tomar la posición. El problema actual no es un problema de gobierno, eso hay que dejarlo bien en claro. Es un problema de país. Pero ¿qué es lo que yo te digo? Como Arena hemos presentado iniciativas también vinculadas al tema de la gasolina que no le hacen caso, o sea, sigue la crisis y no hacen caso, vinculadas al tema de los insumos agropecuarios, que el diputado Linares ha estado visibilizando ese problema. Hasta ayer, por primera vez, el ministerio recibe a una serie de asociaciones vinculadas a ese asunto. ¿Cuál es el problema con los insumos agropecuarios altísimos? Es que no va a haber capacidad de sembrar suficiente granos básicos, de que se va a poner caro, va a haber los precios elevadísimos, aparte de la falta de ese tipo de alimentos. O sea, hay problemas serios que este país va a enfrentar, no necesariamente solo por malos manejos como hemos señalado en algunos casos de la política fiscal de este gobierno, sino que también al problema internacional. Pero es que si el petróleo se dispara, nosotros no somos productores de petróleo, pero sí podemos hacer algo para aliviar ese impacto en la población. ¿Tiene alguna propuesta en particular? Está en la Asamblea Legislativa presentada propuesta vinculada a la gasolina directamente, que es la revisión de los impuestos. A ver, pero tú sabes que eso no es tan fácil, sobre todo porque si bien es cierto, te lo quitas ahorita, pero tenés un problema de que no te ingresa ese dinero fiscal. Sí, pero es que todo. Mira, una cosa es darte una idea y presentarte una iniciativa. ¿Para qué? Para que podamos discutir cuál es la mejor forma. Tú podés llegar hasta un elemento, no solo quitar por decirte el IVA. El IVA, cuando se proyectó, eran 40 centavos por galón.
ahora son 60. Hay un diferencial de 20 centavos. Todo gobierno tiene la obligación de cumplir con obligaciones de responsabilidad social. Claro, Ernesto. Si tú, y eso lo haces Ernesto, a través de los impuestos. Pero cuando un país entra en crisis, como vamos a nosotros y tenemos una crisis en este momento, ¿qué tenés que hacer? Bueno, te lo llevo al hogar, a tu casa. ¿Verdad? Tú en tu hogar, en tu casa, salís todos los fines de semana a pasear con tu familia, vas a cenar a un restaurante, vas a visitar algún pueblo y cosas por el estilo. De repente te viene una crisis en tu hogar financiera. ¿Qué empezás a hacer? ¿Dejar de pagar la escuela de tu hijo? No, ¿verdad? ¿Dejar de pagar la luz? No, ¿verdad? No. O sea, ¿dejar de pagar el qué? Las salidas, los gustos, los privilegios. Bueno, es lo mismo en el gobierno. El gobierno, es cierto que tiene una proyección de un presupuesto general de la nación con los ingresos de los impuestos de los salvadoreños, pero en esa proyección debe dejar de gastar en cosas innecesarias. De verdad, y podés tener una política de austeridad gubernamental en muchos países del mundo, por decirte. ¿No la tiene el gobierno actual? No, hombre, si es que aquí sigue derrochándose el dinero. Bueno, solo en propaganda y publicidad no tenés idea del aparato y de todos los gastos que tiene este gobierno. $2 millones gastados en el diario El Salvador para nada. ¿Verdad? O sea, y así suceden un montón de cosas como esa. Tú como gobierno, cuando estás en crisis, tenés que tener austeridad. ¿Qué tenés que hacer? No seguir contratando, no seguir gastando en cosas que no son suficientes. A eso es a lo que vas, a eso es a lo que vamos. Tenés que empezar en casa a tener esa austeridad. ¿Para qué? Para poder destinar los pocos recursos a aliviar los impactos que tendrá la población. Ese ha sido uno de los temas últimos, y ya para ir aterrizando, que obviamente nos estamos yendo ahí, pero vamos a regresar al tema de la conclusión del análisis del partido, porque tú me hablabas de que ya se está trabajando y que en marzo solo cierra este ciclo. ¿Tú crees que es necesario cuanto antes ya conocer un comité, digamos, anticrisis? Claro. O sea, creo que el gobierno está obligado a hacerlo, a convocar a todos los sectores vivos de este país. Alguien me decía la vez anterior, creo que la historia, aún con todos los defectos que pudo haber tenido, fue muy bueno para el tema de la pandemia, lo ha reconocido organismos internacionales, creo que tú también lo mencionabas en más de alguna intervención. Hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo todos, por el bien de los salvadoreños y de todo el país como tal, y todos estamos dispuestos, por lo menos a nivel político, a sentarnos con el gobierno cuando sea necesario en función de atender esas cosas, pero no pidas que sentarse implique no señalar los errores que se ven, si ese es el rol de la oposición, Ernesto. O sea, lo que tenés que ser es responsable. O sea, no podés ser chabacán, no podés hacer señalamientos sin fundamento y solo por afectar y dañar la imagen también del gobierno. Tenés que ser responsable. Y ese es el punto. La población tiene que ver la responsabilidad con que cada quien trata las cosas. Y eso es lo que ahora queremos hacer con Arena. Ser una oposición bastante más responsable y apegada a la realidad de lo que está viviendo la mayoría de la gente. ¿Y hay tiempo para ello? Como le dije yo la pregunta a Eugenio, te la cierro con ese. No hay mucho tiempo. No hay mucho. Y tal y como para replantearse. Tal y como lo dijo el doctor Portillo Cuadra, si Arena no toma las acciones a la brevedad posible, pues morirá. Así como lo dijeron los diputados de oposición que tú me decís. O sea, es que si tú no cambias, no vas a resolver nada y vas a morir y van a ser otra fuerza política posiblemente que va a venir a aliviar los problemas de la población. ¿Qué piensas de las otras fuerzas políticas? Bueno, ahí está el frente con su serio problema, como lo señalaba Eugenio ayer, y el resto de oposición en este momento solo son 2 partidos, que Vamos y Nuestro Tiempo, ¿verdad? Que creo que Claudia está teniendo una buena participación y un buen rol como diputada de oposición, y hay que seguir trabajando y creciendo. O sea, yo creo que es importante, pero si tú ves el denominador común de lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa por los diputados de oposición, a pesar de que no tomen en cuenta sus iniciativas, es una oposición responsable y seria, señalando aquellas cosas y proponiendo lo que creemos que debe de hacerse para mejorar la situación. ¿Qué ves en las próximas elecciones en términos de participación del partido? No lo sé, o sea, todo dependerá. No, de acuerdo a tu experiencia, pero ¿qué ves? Si Arena logra transformarse a tiempo, pues vas a ver una elección competitiva. Vas a ver una asamblea legislativa posiblemente con un mejor balance para precisamente controlar eso, controlar los abusos de poder que se pudo haber dado ahora o en el pasado también, porque ese es el rol de la asamblea legislativa al final de cuentas y de la oposición. Ok, Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de poder cerrar esta participación y este ciclo de análisis de los estatus actuales que tienen los partidos políticos. Me faltan 1 o 2 más para poderlo seguir haciendo, e incluso
teniendo la oportunidad de invitar del partido oficialista y conocer precisamente cuál es el estatus actual. Gracias por el espacio, Ernesto. De verdad creo que esto es lo que genera, al final de cuentas, que la población pueda tener una opinión de todo lo que está sucediendo desde todos los actores políticos. Así es, te agradezco muchísimo. Por mi parte, nos vamos a comerciales. Cuando regresemos, vamos a hablar precisamente con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, sobre aspectos que tienen que ver con la inclusión laboral y las proyecciones que tiene sobre el estudio y la presentación del nuevo Código de Trabajo. ¿Y qué consiste? Esos y otros elementos los vamos a tener en cuestión de minutos. Pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a darle paso a otro análisis en esta segunda parte del programa, que tiene que ver precisamente con las proyecciones que se tienen dentro del Ministerio de Trabajo en la formulación de una propuesta que tenga nuevas adaptabilidades, nuevas figuras que de alguna manera coloquen sobre un estado laboral adaptable y a los actuales tiempos. Hablamos del nuevo Código de Trabajo en estudio por parte de una consultoría. Estos y otros elementos que vamos a tratar este día, acá con nuestro invitado, el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Bienvenido, ministro. Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Gracias a ti, Neto, por invitarnos. Y un saludo al pueblo salvadoreño. A ver, comencemos un poquito hablando sobre... Y no puedo pasar por alto este tema relacionado con la preocupación que existe en el mundo antes de entrar a los temas de agenda. Existe cierta preocupación o cierta incertidumbre, cierta expectativa, no sé cómo se le quiera llamar, de acuerdo a cómo cada quien quiera tomarlo, el hecho de que esta situación que está pasando en Ucrania y Rusia puede traer consigo consecuencias bastante difíciles en materia económica, especialmente por los derivados que generan aquellas variables, como por ejemplo el efecto per se en el precio del combustible, que hoy amanece ya con 23 o 26 centavos más arriba de lo que tenemos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, sustentabilidad de los empleos. Ministro, ¿se ha puesto a pensar usted en esta situación y qué nos puede decir esta mañana? Sí, no, El Salvador no es una isla. El Salvador está dentro del contexto y cuando las grandes potencias construyen directa o indirectamente niveles inflacionarios por A o B razón, la verdad es que el efecto cascada. Y el principal ejemplo, Estados Unidos ha sido un país que últimamente el tema inflacionario se le disparó y trasladan efecto cascada las inflaciones a los países más pequeños. Y bueno, nosotros no estamos fuera de todo este contexto y por supuesto que repercusiones vienen. No solamente en el plano económico, sino a nivel general. Sí. El mundo como tal, el contexto internacional incluso está cambiando. Pero bueno, viendo cosas insólitas, incluso ya el movimiento de Estados Unidos, por ejemplo, con el tema ya de garantizar el tema petrolero, que dicho sea de paso, visita a una dictadura que le he llamado, pero hoy el tema del petróleo rompe la dictadura. Sí. Ese punto, digamos en paréntesis, que hizo con relación a Venezuela y lograr de alguna manera limar algunas asperezas para inyectar más, digamos, petróleo en el mundo, ha causado bastante... Sí, un poco complicado pero esa es la geopolítica. Y anoche lo conversaba con un colega suyo de gabinete, con Paul Steiner, en el programa de radio. Sí. Así es la geopolítica. Sí, lo que pasa es de que Estados Unidos ha reconocido a un presidente ahí que se llama Guaidó. Y resulta de que creo que no se enteró Guaidó de la reunión entre Estados Unidos y Maduro. Pero de todas formas, tal como se dice, este es el tema de la geopolítica, pero más que el tema de la geopolítica es el tema
eminentemente económico. Siempre, no es desde hoy, que incluso algunas guerras anteriores siempre se justificó un poco y mucha gente decía que el eje transversal que estaba siempre de por medio era el tema del petróleo. Pero bueno, son temas para el análisis y en teoría para los analistas políticos. Pero ¿cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos nosotros de cara a lo que podría ser crear aspectos, digamos, paliativos, ¿no? Porque no, como usted dice, no somos productores de petróleo. Hay una tesis que se estudia muchísimo en ciencias políticas. Allá a los países grandes les da un medio estornudo y nosotros nos da una gripe, ¿verdad? Sí. Y se convierte en una epidemia. Y la verdad es que estos países son bastante frágiles. Somos países frágiles. ¿El país debe de prepararse para cuidar los empleos hoy con todo esto? Yo creo que nos hemos preparado, no solamente para el tema de empleos. Nos preparamos para una catástrofe mundial que fue precisamente el tema de la pandemia. Y era insólito, era increíble. Y la oposición decía, no, lo que acá se está diciendo es falso, es mentira. Un paisito con un sistema de protección social quebrado como El Salvador, con un sistema de salud que no tenía camilla, con hospitales que tenían que estar 2 pacientes en la misma camilla y otros que estaban literalmente en el suelo. Era increíble pensar que enfrentar una pandemia como el COVID iba a ser en los estándares y en los niveles que nosotros lo logramos hacer. El presidente tuvo la visión incluso de pagar el tema de las vacunas cuando apenas estaban en análisis las vacunas. Fuimos de los primeros países del mundo en que las vacunas vinieron. Hay videos donde la oposición decía de que 3 años después de esto iban a venir las vacunas a El Salvador. La verdad es que se han hecho un montón de cosas que jamás ni nunca en la historia se consideraba que en El Salvador se podían hacer. Pero gracias a Dios tenemos un liderazgo presidencial bastante fuerte, que el presidente siempre va bastante adelante en todos estos temas y se están armando algunos niveles de contención, tanto en el tema económico como la garantía de los empleos. Y no solamente nosotros queremos garantizar los empleos existentes, estamos ahorita, Neto, fomentando todo el aparato de gobierno, no solamente mantener y sostener los empleos actuales, sino la creación de mayores fuentes de empleo. CIMEL, a través del Ministerio de Trabajo, posteriormente va a dar el comportamiento de cómo van los empleos en El Salvador, y gracias a Dios estamos contentos porque cerramos... el año pasado cerró con una buena cifra. Sí, histórica, inédita. De recuperación de empleo. No solo recuperamos los cerca de 70, 80 mil empleos que se perdieron en el filo de la pandemia. Recuperamos los 80 y al final, al 31 de diciembre, cerramos aproximadamente con 41.000 nuevos empleos. El país, para tener idea, Ernesto, siempre logró crecer entre el 7, el 10, entre 7, 10.000 y máximo el disparo más fuerte que tuvo fueron de 14.000 empleos por año. Nosotros logramos cerrar con 43.000, estamos hablando 3 veces más, y nosotros todavía estamos en pandemia. Ministro, fíjese que voy a hacer una entremezcla de lo que al principio hablábamos sobre el tema de medidas, de aspectos que tienen que ver con la contención de situaciones como la que estamos viendo. Me pregunto un televidente, Ernesto, preguntaré al ministro si en algún momento, a raíz del alto costo que experimenta para desplazarse hoy por el tema del combustible en los vehículos, ¿se podría de alguna manera entrar en la dinámica del empleo en oficina, el office? Sí. ¿El Good Office? Sí. ¿Podría ser una medida? Pregunta él. Sí, fundamentalmente lo que quizás a lo que se refiere es el tema de teletrabajo. Porque teletrabajo. Si al final te trasladas a la oficina, casi es relativamente lo mismo. Yo creo que la construcción de la oficina en la casa fue producto de una emergencia debido al COVID. Fue, digamos, una ley aprobada un poco rápida y precisa debido al contexto que estábamos pasando. Estamos revisando. Por lo apremiante que era en ese momento, obviamente. Exacto, estamos revisando porque si bien es cierto, el teletrabajo funciona y está funcionando para mucha gente, incluso los call centers está funcionando, pero es un tema también de que la casa no se vuelva 12 o 14 horas al día en trabajo, Neto. Y además debe de construirse la infraestructura informática
desde la empresa, porque de repente tú te vas a teletrabajo, pero resulta que tú tienes que comprar el internet, comprar absolutamente toda la infraestructura informática, pero además de eso, son las 12 y bueno, como está conectado y está en su casa, el patrono muchas veces está teniendo contacto y delegando funciones, cuando puede ser una situación que el teletrabajo se puede desnaturalizar. Estamos revisando esa parte. Nosotros sí creemos que el teletrabajo debe de tener una buena porción de un segmento poblacional muy fuerte y que ha logrado acortar un montón de cosas, incluyendo la distancia, agilización de tiempo, pero que también el teletrabajo no se vaya a convertir en un momento dado en que ya tu casa ya no es tu casa, ya no es tu vivienda, ya no es tu familia, sino que es una sucursal de la empresa 100%. Están pidiendo una pausa, ministro, cuando regresemos. A propósito, ayer hubo un reclamo permanente de trabajadores de seguridad de las agencias de seguridad privada. Sí. Hay problemas, ya se resolvió, entiendo que se ha tenido la mediación de usted en el conflicto de la alcaldía con los trabajadores de la alcaldía de Soyapango. Y por supuesto no quiero pasar por alto la reunión del Consejo Superior del Trabajo, que creo que es importante ver qué resultados se tienen ya con esta nueva dinámica de trabajo que hay. Pausa, 7:30 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Ministro, hay un grado de conflictividad que se tiene con trabajadores municipales en Soyapango, en la alcaldía de Soyapango. Están de alguna manera demandando la no privatización de lo que ellos consideran que está queriendo hacer la comuna del sistema de recolección de basura, entre otros aspectos que tiene que ver con la estabilidad de trabajo. Sí, tal como tú lo planteaste cuando nos fuimos al espacio, sobre el tema de las empresas de seguridad, quiero decirte, Neto, y a toda la población, que bajo los estudios que el Ministerio de Trabajo tiene, las empresas que más violentan los derechos de los trabajadores son las empresas de seguridad y de limpieza, que muchas veces son outsourcing, que trabajan de forma conjunta. Cuando esto fue identificado, era bien difícil que la Asamblea Legislativa anterior se pudiera cambiar la ley, porque las empresas de seguridad, junto con la Asamblea Legislativa anterior, construyeron una ley especial, Neto, que incluso me inhabilita que el Código de Trabajo intervenga en algunas acciones. Sí, crearon una ley especial. ¿Y esto por qué? Porque en alguna medida muchas de las empresas de seguridad fueron precisamente formadas con miembros activos de los dos partidos políticos, Arena y el FMLN. Entonces llevaron la homologación de su estrategia empresarial a la Asamblea Legislativa y construyeron un sistema jurídico que permitía poder incluso llevar a cabo lo que hoy están llevando a cabo, que son jornadas incluso hasta de 72, y si las 72 horas no alcanza y el otro guardia no llegó, se queda incluso una semana un pobre guardia, que los hemos visto incluso en fotografías que el fusil lo tienen o la escopeta la tienen de bordón porque están durmiéndose. La verdad es una cosa bien complicada. Cuando llega la nueva Asamblea Legislativa, a mí me convoca la Comisión de Trabajo y me dice que ese problema, ¿cómo lo podemos enfrentar? Yo llego con mi equipo técnico, le presento el diagnóstico, le presento la situación actual y le presento, aquí está la alternativa de solución de esta ley. Estamos hablando a la actual Comisión de Trabajo. La actual administración, la actual comisión. Esto hace un poco más de 6 meses. Se lo presenté y les dije, miren, aquí tenemos que tutelar los derechos de los trabajadores y denme la herramienta jurídica para tutelar los derechos de los trabajadores. No, estoy preocupado porque ya pasó más de 6 meses y la Comisión de Trabajo no ha bajado al Pleno la aprobación de este anteproyecto de ley, porque no vamos a garantizar ni tutelar los derechos de las empresas de seguridad de los trabajadores si no me entregan la herramienta jurídica. Yo espero en los próximos días ya no hablar con la Comisión de Trabajo, porque ya hace más de 6 meses le entregué esta
este documento oficial donde le dije, aquí está todo, para que se legisle, sino que quizás estoy viendo si hago una gestión de reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa para garantizar este tema. Porque yo estoy convencido que el presidente de la Asamblea Legislativa está comprometido con los trabajadores a buscar cosas justas, y sobre todo que el gobierno del presidente Bukele pues no tiene compromisos con ningún poder fáctico ni poder económico en este país, ni nacional. ¿Habrá algún poder fáctico que está deteniendo la aprobación de esta ley por la cual no ha bajado, según usted, ministro? Yo estoy convencido y estoy seguro que en la administración anterior de la Asamblea Legislativa habían compromisos con estos poderes fácticos. Yo no creo que la Comisión de Trabajo tenga compromiso con un poder fáctico. Creo que a lo mejor es el tema de todo el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo cuando uno es funcionario público, pero ya pasó demasiado tiempo y no ha bajado al Pleno. Yo sí necesito, como ministro de Trabajo, que me den la herramienta jurídica para poder ir a tutelar de forma directa los derechos de los trabajadores. Y con el caso de la alcaldía... Soyapango, ¿cómo está el tema de Soyapango, ministro? Sí, con el caso de la alcaldía de Soyapango, pues ya es nuestra tercera intervención en un conflicto de esta magnitud. Los trabajadores han planteado los puntos de agenda que tú acabas de describir. En efecto, eso están planteando. Y bueno, y el día de ayer se convocó al Ministerio de Trabajo, a la alcaldesa y a su equipo y a los trabajadores. Les pedí a los trabajadores que levantaran la huelga de inmediato como un gesto de buena fe para construir condiciones y una buena negociación. Así que los trabajadores, los 3 sindicatos de la alcaldía de Soyapango, tomaron a bien la petición que les hice como ministro y levantaron el día de ayer la huelga. Yo les agradezco por ese gesto que tuvieron y a partir de mañana inicia ya la negociación bien formal de los 3 puntos que tú acabas de describir. Ministro, como ayer escuchaba en la demanda misma que hacían los trabajadores, llamar el rol intermediario de su persona, y decían, él como buen líder sindicalista entiende nuestra relación. Pregunto, ¿usted entiende está del lado de los trabajadores? Como buen líder que ha sido sindical. Recientemente tuvimos una reunión con el presidente y decíamos que Dios nos ayudó a nosotros para que antes de llegar al gobierno nos mandó al FMLN adelante. Y concluíamos en eso, porque quizás nosotros hubiéramos llegado al gobierno antes del FMLN, quizás hubiéramos cometido los errores del FMLN. El FMLN en la calle decía que defendía los derechos del pueblo. El FMLN en la calle decía que defendía los derechos de los trabajadores. Pero cuando ya se puso la chaqueta de Estado, se olvidó totalmente de ello. Nosotros, el presidente plantea 3 cosas permanentemente. 1, no olvidemos de dónde venimos, no olvidemos dónde estamos y no olvidemos qué es lo que tenemos pendiente que hacer. Yo no puedo, Ernesto, hoy que soy ministro, olvidar los derechos genuinos que tiene la clase trabajadora, porque eso sería una contradicción a toda mi lucha histórica que he dado muchos años. Ahora, siendo ministro, no puedo inclinar la balanza a única y exclusivamente el derecho de los trabajadores. Me toca tutelar también el derecho de los empleadores, pero lo que sí tratamos es de poner el Estado con esa balanza equilibrada, donde acá están los derechos de los trabajadores y acá están los derechos de los empleadores. Ya no está inclinada la balanza donde lo único que mandaban en el Ministerio de Trabajo eran los empleadores. Pero debo de garantizar en representación del Estado la garantía de los derechos a ambas partes, pero no puedo, hoy que soy ministro, contradecirme y aparecer como el FMLN en aquel momento, que en la calle luchaba por los derechos del pueblo, pero cuando ya se puso la chaqueta del Estado, cambió radicalmente. Así que nosotros vamos a seguir defendiendo las causas justas y las causas genuinas de este país. En el caso particular de Soyapango, ¿son genuinas entonces las demandas de los trabajadores? Bueno, cuando ellos dicen de que ha entrado una empresa privada y que han entrado, que no solamente la empresa privada con camiones, sino que ha entrado trabajadores privados también, ellos tienen todo el derecho de sentir
que lo más seguro es que las privatizaciones que históricamente se han conocido... Se sienten amenazados, decían ellos. Desplazan la mano de obra pública. Nosotros, el presidente Bukele, no tiene ninguna estrategia de privatización. Al contrario, el presidente Bukele dice que lo público debe de ser igual o mejor que lo privado. Y lo hemos mostrado hoy en el tema de la pandemia. No solo lo dice. Y el presidente Bukele, cuando fue alcalde de San Salvador, mandó a un lado cualquier tema de privatización. Al contrario, el presidente Bukele, siendo alcalde de San Salvador, fue el único que compró una flota de arriba de 40 camiones. Entonces el presidente Bukele nos ha enseñado que lo público debe ser igual o mejor que lo privado. Nunca está como eje transversal en la construcción de políticas públicas justificar que la privatización es buena. Porque quienes justificaron la privatización en aquel momento hacían quebrar lo público para justificar la intervención de lo privado. Y no lo deben hacer ni nuestros funcionarios públicos, ni lo pueden hacer, ni lo debemos hacer los alcaldes que en alguna medida se eligieron bajo la figura de la letra N. Porque en alguna medida debemos de demostrar y romper lo que los poderes internacionales, económicos y nacionales definieron, que solo lo privado era lo bueno. Falso totalmente. Lo público debe de ser igual o mejor que lo privado. A ver, en consonancia con estos y otros elementos que hemos tratado en esta conversación, ministro, las reformas que se plantean, digamos, o lo que se visualiza con querer actualizar, como lo planteé al principio del programa, porque lo que se busca, entiendo, es actualizar el actual Código de Trabajo, sí, es también llenar algunos vacíos que en su momento representan no solo un desequilibrio a favor de X o Y persona, es decir, en este caso el patrón o el trabajador. Cuénteme un poquito sobre eso, porque creo que es importante despejar todas aquellas dudas que hay alrededor de, bueno, qué es lo que se busca, ser más rígido, ¿para quién? El Código de Trabajo tiene más de 50 años de que inició. Y creo que el Código de Trabajo ha sido un buen Código de Trabajo para el pasado. Pero ya algo que se hizo, que se redactó, que empezó a funcionar hace 50 años, el contexto ha cambiado. Y por supuesto que el contexto ha cambiado, también debe de cambiarse. En el Ministerio de Trabajo, lo anunciamos desde el inicio, hemos contratado una consultoría para la revisión exhaustiva del Código de Trabajo a nivel general, que nos puede arrojar dos resultados. Número uno, modificar y actualizar el Código de Trabajo. O número dos, probablemente construir un nuevo Código de Trabajo. Arrojará lo que la consultoría y los equipos técnicos nos definan en ese momento, pero sí estamos plenamente convencidos que el Código de Trabajo actual no puede seguir cuando un contexto ha cambiado después de 50 años. Te pongo un ejemplo. Hay empresas que incluso ya tienen en la parte de multa presupuestado 5714, porque si a ti te despiden de un empleo y la indemnización te corresponde $6.500, ejemplo, $6.500, la empresa le sale más fácil no pagarte los $6.500 de tu indemnización y le sale más fácil que el ministerio lo multe, porque la multa máxima que puede imponer son 5714. Entonces hay empresario, que es muy mínimo porque la gran mayoría cumple con la ley, hay empresario que define mejor pagar 5714 de multa y no pagar los 6.500, el ejemplo que estábamos poniendo. Pero este código tiene que... Yo hablaba con la empresa privada un día de estos que estuvimos reunión en Consejo Superior de Trabajo y le decía, miren, si ustedes viajan a Estados Unidos, viajan a Europa, y el sistema de multa en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo, neto, si tú eres empresario, te sale más fácil cumplir con los derechos de los trabajadores en esos países que pagar una multa. Son multas gigantes, claro, porque la multa no lleva consigo implementarla, sino es un aspecto disuasivo para cumplir el derecho de los trabajadores. Entonces nosotros le decíamos, tenemos que ser más rígidos con el tema de multa, porque no podemos permitir que se siga vulnerando los derechos de los trabajadores partiendo que tenemos una ley totalmente desfasada.
Bueno, y sobre todo cuando se trata de hacer aspectos de equilibrio, porque como usted dice, no es tratar la manera de infundar el miedo para quien contrata, ni mucho menos también para quien tiene responsabilidades, porque aquí creo que el balance debe prevalecer, ¿no? Yo preguntaba en Europa, ¿por qué tienen unas multas tan caras con la empresa cuando no cumple? Porque nosotros no es nuestro espíritu cobrar la multa, ni imponer la multa, sino que nuestro espíritu es que sea disuasiva y que se garanticen los derechos de los trabajadores. Tenemos que tener un Estado fuerte y sólido, y eso es lo que tenemos que hacer. No solamente estamos trabajando en la consultoría del Código de Trabajo, sino también del Código Procesal Laboral. Al final queremos y vamos a dejar en el gobierno del presidente Bukele un legado a este país de la construcción de una figura jurídica que vaya acorde al contexto actual. Ok, voy a hacer una pausa, la última. Cuando regresemos, ministro, un repaso sobre el tema relacionado con el Consejo Superior del Trabajo, ¿verdad? Vamos a conocer detalles de cómo se está trabajando ahora bajo este nuevo escenario de país y sobre todo también con la asistencia técnica, entiendo, del Organismo Internacional del Trabajo, ¿verdad? Exacto. De la OIT. Vamos a la pausa, 7:47. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho precisamente con las coordenadas o la ruta que el país debe de tener bajo el tema del consenso y la representación que tienen los trabajadores, como también la parte patronal en el Consejo Superior del Trabajo. Bueno, lo último es que el Organismo Internacional del Trabajo, la OIT, ha ofrecido asistencia técnica. Ahí tenía, por cierto, parte de la imagen de esta carta en la cual pues se ofrece precisamente la asistencia técnica para nuestro país y particularmente para la gestión que desarrolla usted, ministro. Sí, gracias a Dios nosotros hemos mostrado no solamente a través de escrito, sino a través de la práctica el trabajo coordinado con los sectores productivos de este país, que tiene que ver con los trabajadores y además con los empleadores. El Consejo Superior del Trabajo está funcionando muy bien. Creemos que con este Consejo Superior del Trabajo que hoy está, el primer acuerdo que tomamos, Neto, es no contaminarlo políticamente. O sea, nadie de los actores, ni los trabajadores deben contaminarlo políticamente, ni el gobierno debe contaminarlo políticamente, ni los empleadores van a utilizar el Consejo para ser candidato presidencial, por ejemplo. Llegamos a un acuerdo que ninguna contaminación política. Y gracias a Dios, ese acuerdo con ese eje transversal, y el otro fue el principio de sinceridad que debemos de tener. Y lo otro es que vamos a discutir la construcción de políticas públicas en materia laboral, y aunque no estemos de acuerdo, si no estamos de acuerdo en esta reunión, en la próxima lo vamos a llevar de nuevo. Vamos a debatir, vamos a deliberar, pero al final vamos a tratar de concluir. Quiero decirte que en 4 meses, que llevamos ya casi arriba de 4 meses con el nuevo Consejo Superior de Trabajo, no ha habido un tan solo acuerdo por mayoría, sino todo por unanimidad. Y estamos trabajando bien, a tal grado que hemos invitado que venga la OIT y lo hemos hecho de forma conjunta. Porque de repente ante la comunidad internacional se plantea que tenemos una dictadura, que acá la libertad de expresión no se permite, y un montón de cosas y epítetos que tienen los lobistas internacionales para manchar la imagen. La decisión que el presidente ha tomado, miren, en vez de que nosotros aparezcamos defendiéndonos, que es normal que nos vamos a defender, que eso no es así, mejor hay que invitar a la gente que venga al país. ¿Cómo está la relación con Estados Unidos en ese sentido, ministro? Perdón que ilvane, digamos en términos de coordinación, de esfuerzo que se hacían con los programas que se tenían. Sí, no, nosotros, siendo así muy franco, porque yo soy menos diplomático y además no soy diplomático, quien tiene la potestad... Le hago la pregunta así en un apartado, ¿no? Sí, por el tema del conflicto que sucedió. Sí, quien tiene la potestad diplomática, digamos, y la posición institucional del país es el presidente de la República y en su efecto la canciller, pero yo sí te puedo decir con mucha sinceridad y sinceridad al pueblo, desde el momento que pasó la situación
que a mi juicio considero que fue injusta. Incluirlo en la lista de... Sí, porque la verdad es que a mí me pueden acusar de cualquier cosa, pero no me pueden acusar de esas tonterías que los Estados Unidos dijeron sobre mi persona. Y yo fui a la embajada incluso, fui directamente. No llevé un tan solo abogado, no llevé nada. Y les dije, quiero que me presenten las pruebas que ustedes tienen. Y además, solicito que las hagan públicas. ¿Y hasta ahorita no se las han presentado? Porque un funcionario público no puede ser ministro de una persona que ustedes dicen que tienen las pruebas. Preséntenlas en público. Y reté a la embajada que lo hiciera en público. Y yo le dije, si lo hacen público, incluso yo estoy dispuesto a salirme del cargo. Pero hágalo público. Fui a su embajada a decirle. Y me dijeron, no, ministro, es que lo que pasa es que no es así. ¿Cómo que no es así? O sea, si ustedes dicen y me han metido a una lista, pues entonces háganlo público. Díganle al pueblo por qué lo han hecho. Y desde ese momento se tensionaron las relaciones a tal grado de que yo ahorita no tengo ningún tipo de relación con los Estados Unidos y con la embajada. Ni en programas de asistencia, por eso lo preguntaba. No, el programa de migración laboral que yo tenía con Estados Unidos se le pasó a la canciller. Y es allá donde se maneja. Okay. La canciller lo maneja. Sigamos con el tema del Consejo Superior del Trabajo. El Consejo Superior del Trabajo, tal como definimos, salió el acuerdo de no politizar, de no contaminarlo, y estamos trabajando súper bien. A tal grado que OIT nos plantea, mire, ¿cuándo podemos llegar a El Salvador? Esa es una potestad del Estado. Y en este caso, en OIT, quien representa al Estado salvadoreño es el Ministerio de Trabajo. Y yo dije, en vez de enviar una nota firmada solo por el Ministro de Trabajo, hagámoslo de forma conjunta. Y nos pusimos de acuerdo en el Consejo. Así que le hemos hecho una invitación a OIT de forma conjunta, tripartita. Y el Consejo Superior del Trabajo ha construido y ha conformado un equipo técnico, que el equipo técnico es el que analiza los temas, después que los tienen ya bien socializados y bien discutidos, pasan al Consejo en pleno. Estamos trabajando súper bien. Me siento contento y debo de reconocer el gran esfuerzo que están haciendo los empresarios, el gran esfuerzo que están haciendo los trabajadores, y todo lo estamos logrando producto de un consenso. Así que estoy muy feliz, muy contento, porque tenemos un Consejo Superior del Trabajo no politizado, sino trabajando en la construcción de políticas públicas en materia laboral. Así que nos está yendo muy bien, Neto, nos está yendo muy bien. A ver, hay ya espacios para discutir los temas sensibles, especialmente cuando se trata de hacer la revisión del tema del salario mínimo. Sí, Consejo Superior de Trabajo está diseñado para la construcción de políticas públicas en materia laboral. Okay. Y digo esto en el sentido de ver la evaluación del impacto que tiene hasta este momento el más reciente y el último, ¿no? Sí, el Consejo Superior del Trabajo es la institución de la construcción de políticas públicas en materia laboral, y Consejo del Salario Mínimo, que es otro consejo, es totalmente para definir el tema y la construcción de salario mínimo. Pues se han analizado las repercusiones, y debido al incremento al salario mínimo tenemos una maquinaria productiva mucho más fuerte, porque tú te recuerdas que el Estado se hizo cargo del incremento con la micro y pequeña empresa, que hemos logrado dinamizar bastante eso. Y dos, también ha habido una repercusión positiva en el marco del crecimiento del PIB, porque la dinamización económica ha sido mucho más fuerte. Estamos muy bien en eso, estamos muy bien en eso. El gobierno como tal, el presidente Bukele, lo que hoy está analizando el presidente Bukele es precisamente el tema mucho más sensible, que es el tema de pensiones. Ese es un tema que... Bueno, es un tema que premia, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que el presidente, su primer directriz fue: no tocamos el sistema previsional, no tocamos el sistema de pensiones, si no es para favorecer a los trabajadores. ¿Y cuál es el estatus en el que se encuentra el análisis de la propuesta que se comprometió a presentarse en septiembre del año pasado? Yo te puedo garantizar que el presidente Bukele, el 95% de la propuesta probablemente ya la tiene definida. Lo que pasa es que el presidente, antes de lanzar una propuesta de política pública, analiza todas las aristas, todas, no deja ninguna abierta. Pero te puedo garantizar, Neto, ante tus cámaras y al pueblo salvadoreño, que en este par de meses que quedan, el presidente Bukele lo más seguro va a presentar la propuesta del sistema de pensiones. Así que, pueblo salvadoreño, tienen que esperarnos un par de días, máximo un par de meses, y vale la pena aguantarnos cuando hemos aguantado
este sistema bárbaro de pensiones que hemos tenido, que en mi calidad de ministro de Trabajo lo he calificado que el actual sistema de pensiones es un insulto a la dignidad humana, porque no respeta un concepto de pensión digna para la clase trabajadora. ¿Estará presente la clase trabajadora como en su momento asume el compromiso del gobierno cuando convoca a Casa Presidencial? Esa es la diferencia de todas las reformas de este país. La gran diferencia es esa, porque antes se sentaban los diputados y los presidentes con los dueños de las administradoras de fondos de pensiones para definir las pensiones. Hoy el presidente está tomando en cuenta a todos, o sea, no está excluyendo ninguna empresa privada. Pero la gran diferencia de esta reforma de pensiones del presidente Bukele es que va a llevar sentado ahí el verdadero espíritu de la clase trabajadora. Esa es la gran diferencia que nunca se ha hecho en este país, que la nueva reforma al sistema de pensiones va a ir calzado con el aporte de los trabajadores de este país. Bueno, el tiempo se me agotó. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana y nos haya puesto en actualidad con relación a estos temas que hemos tratado y lo cerramos con un tema que sin duda alguna debe de ser punto de partida para señalar la importancia que tiene trabajar en una buena ley, ¿verdad? Que cambie. Y eso lo podemos garantizar, Neto, con mucha transparencia y viendo de frente a la población. El presidente Bukele va a construir en el poco tiempo una reforma al sistema previsional que sea justo y que sea digna para nuestra clase trabajadora. No vamos a presentar una cosa ni siquiera parecida a lo que ahorita tenemos, porque ahorita tenemos, repito, un insulto a la dignidad humana que se llama pensión. Muchos señores no se van de su empleo porque si ganan $600 con este sistema de pensiones van a ganar $200. Así que gracias muchas gracias, ministro. Vámonos desde luego despidiendo. Arriba mi gente viene como siempre cargado de mucha energía, de mucha explosión, de alegría, para poder de alguna manera darle a usted una buena mañana. Y sobre todo también ahí vemos la elegancia desde ya de nuestro buen amigo el Turrón, ¿verdad? Que ya está listo a darle ese reconocimiento también a todas las mujeres este día, que es el día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Sí, ¿verdad? Hoy Bien tenemos ponderado. un evento incluso sobre eso. También, en homenaje a toda la mujer salvadoreña. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.